Buenos días, alumnos. Eh, Mi nombre es Rubén Clementoni y vamos a ver esta presentación para la cátedra del profesor Leonardo Castineira de Dios. El tema es metabolismo. Nosotros sabemos que las células son entidades abiertas que intercambian materia y energía con el medio que las rodea. Si este medio que las rodea es un organismo de organización, órganos y sistemas, ese ambiente, entorno o medio que la rodea será el líquido entre las células, líquido intersticial, la sangre, o sea, el medio interno del animal del que tratamos. Los seres vivos están en un mundo, en un universo que responde a las leyes de la termodinámica. La primera ley ya la vimos, la segunda ley es la que nos ocupa hoy. Es la que dice que la entropía del universo aumenta en forma constante, que en un sistema en estudio toda transformación energética, la entropía, el desorden del sistema de su entorno aumenta. Si la entropía del sistema se conserva, como ocurre en un ser vivo, la de su entorno tiene que incrementarse por arriba de la que del orden que se mantiene en el individuo. Otra forma, en toda transformación termodinámica, energética, se produce una pérdida de calidad de la energía. ¿A qué nos referimos con calidad de la energía? Una parte de la energía libre o energía potencial realiza un trabajo, cambio en la entalpía, pero parte de la energía se disipa hacia el entorno y aumenta el desorden, con lo cual se incrementa la entropía. Acá tenemos una ecuación, una reacción química. Ya habíamos hablado de esto. Tenemos la energía libre o energía libre de Gibbs, que es la que es capaz de realizar un trabajo a principio del tiempo inicial del sistema de estudio, y la coordenada de la reacción, que es el curso de la reacción. El sustrato S se convierte en el producto P, requiere una cierta energía de activación para llevarlo al estado de transición, donde las moléculas o las moléculas vibran, los electrones giran con mayor velocidad, se forman nuevos grupos funcionales y luego, nuevos enlaces, mejor dicho, y luego de ese estado de máxima energía sigue la reacción en forma termodinámicamente favorecida y se produce el producto P. Esta es la variación de energía libre estándar de la reacción, que tiene un resultado negativo porque el producto tiene menor energía libre, menor energía útil, menor energía potencial. En el proceso se realizó un trabajo, una transformación, o sea, un trabajo, y parte de la energía que estaba aquí y ya no está aquí, se disipa primero hacia alrededor de la célula, alrededor del animal, o sea, al ambiente, incrementando el desorden del sistema y el calor producido. La segunda ley de la termodinámica nos explicaba que la cantidad total de energía útil o libre que hay en este esquemita, luego del cambio del trabajo realizado, está contenida aquí, en esta caja. Todo esto que está en gris ya no es energía libre, energía útil, energía potencial, energía química entre enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, sino que es energía que no es útil para el sistema y que se disipa del mismo hacia el ambiente. Si el sistema es un animal, va a producir calor, que lo mantiene caliente, es un animal homeotermo, pero no sirve para realizar un trabajo. Este esquema me sirve para que recuerden que los seres vivos realizan los cambios energéticos de una manera gradual y paulatina. Con cada salto energético de una molécula, parte de la energía química potencial libre pasa al escalón, al otro producto, al otro sustrato, perdón, para hacer un producto, pasa de sustrato a producto, etcétera, va bajando en su cantidad de energía libre y a medida que ocurre esto, parte de esa energía libre que ya no está, se disipa hacia el ambiente como energía no útil
energía calórica, entropía, desorden. La ecuación de Gibbs dice que la variación de energía libre es igual al cambio calórico, la variación de energía química que tienen las moléculas, menos la temperatura absoluta en grados Kelvin, multiplicado por la variación de la entropía. La energía libre es la fracción de energía que se puede usar para realizar un trabajo en condiciones de temperatura y presión constante. Esto es importante porque los seres vivos realizan esa enorme cantidad de transformaciones en las células a temperatura y presión constante. No es como en el laboratorio o en la industria que se puede agregar presión y se puede agregar calor. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Por extensión solemos decir que el metabolismo de un animal es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en ese organismo y las necesidades que ese organismo tiene. Nosotros nos vamos a centrar en la biología celular y molecular, por lo tanto vamos a pensar siempre en la célula. Por eso que referimos al metabolismo como un asunto que le compete a la célula. Hay dos tipos hay dos vías del metabolismo. El catabolismo, en el cual de moléculas relativamente complicadas pasamos a moléculas más sencillas y separadas, o sea que hay dos moléculas, faltaría el signo más. Estos son sustratos, estos son productos. En este proceso en el cual la organización disminuye, el orden disminuye, aumenta la entropía, parte de la energía química que estaba en este enlace, aquí ya no está, parte se convirtió en trabajo, que es la transformación propiamente dicha, y parte se libera como energía que se disipa del sistema en estudio hacia, primero, la interfaz y luego hacia el ambiente. Son reacciones que van a liberar parte de su energía como calor y como desorden. Son reacciones que tienen una variación de energía libre negativa, en las que aumenta la entropía y tienen la característica de ser espontáneas. Ocurren espontáneamente, simplemente con un poquito de energía de activación, pero eso no significa que ocurran rápida o lentamente. Son de degradación, son exergónicas, son oxidativas, o sea, estas moléculas, con respecto a estas, están oxidadas. Recuerden que se oxida una molécula que cede hidrogeniones o que gana oxígeno. La vía anabólica implica que una molécula sencilla más otra molécula sencilla conforman en un proceso de síntesis una molécula relativamente más complicada. En este caso, dos moléculas sencillas y dispersas me van a originar una molécula más compleja y organizada. Por supuesto, la variación de energía libre es positiva, o sea, aquí reside mayor cantidad de energía potencial en energía útil, energía química, que acá. Por lo tanto, la entropía disminuye, el desorden disminuye. Son reacciones de síntesis o construcción, son endergónicas y son de reducción. Significa que aquí tenemos más hidrogeniones y acá tenemos menos hidrogeniones, lo que es lo mismo decir que estas moléculas están oxidadas y estas moléculas están reducidas. Bueno, aquí tenemos un cherutí, una paloma montaraz, una paloma torcaz, de Buenos Aires hacia el norte de América, está en todos lados. ¿Por qué la coloco? Es un ser vivo. Este individuo está formado por células, tiene un nivel de organización sistema de órganos y para conservar su estructura, su funcionamiento y su salud en general, debe estar en lo que llamamos un estado estacionario dinámico con el ambiente en el que vive. O sea, debe captar una enorme cantidad de energía útil, libre, química, potencial en los alimentos para mantener su elevado nivel de organización, y en el proceso esos alimentos, por una serie muy paulatina de reacciones catabólicas parecidas a la escalerita que les mostré hoy, va a terminar generando
por la cloaca deyecciones y por todas las células de la piel calor. En el proceso va a ingerir aproximadamente unas 200 calorías por día, que es más o menos en alimento el 5% de su peso, y granos de gramilla, granos de mijo, granos de trigo y algunos pequeños insectos. Van a ingresar por el pico, van a pasar por la faringe, van a entrar al esófago, van a estar en el buche, del buche van a pasar al estómago, molleja y estómago glandular, y luego al intestino. En el estómago y en el intestino se va a digerir el alimento. La digestión es un proceso extracelular, ocurre en la luz del tubo digestivo y consiste en que del almidón que tiene los granos vamos a obtener glucosa, de las proteínas que tiene el grano de mijo o de alpiste vamos a obtener aminoácidos, y de los lípidos que tienen los granos vamos a obtener ácidos grasos y glicerol, o simplemente se van a absorber como lípidos. Ese proceso catabólico de lo complejo a lo sencillo que ocurre en el interior del intestino va a producir moléculas pequeñas que se van a poder absorber por la luz del intestino y van a llegar por el torrente circulatorio, por la circulación, a todas las células del organismo. Aquí tenemos un esquema de, entre comillas, lo que yo considero la célula más, entre comillas, insisto, inteligente del organismo. Es un hepatocito observado con una microfotografía de un microscopio electrónico. Vemos el núcleo, mitocondrias, vemos el retículo endoplasmático granular, el retículo endoplasmático liso, está más desordenado, vemos el sistema de Golgi, no se observa bien acá cuál es, pero debe estar por ahí, y observamos que, por ejemplo, está en contacto con un vaso sanguíneo. Esto es un glóbulo rojo visto de perfil, células endoteliales de los vasos sanguíneos, el núcleo, el nucleolo. ¿Por qué coloco esto? Fíjense qué altísimo nivel de organización que presenta esta célula hepática, que tiene más o menos 10 a 20 micrómetros por 10 a 20 micrómetros por 10 a 20 micrómetros, o sea, 20 por 20 por 20, 800 micrómetros cúbicos, un poquito menos tal vez. Es una célula de un volumen relativamente grande, ¿verdad? Perdón, 8000, multipliqué mal, 8000 micrómetros cúbicos, disculpen. Bueno, esta célula tiene una enorme cantidad de funciones. Así pequeñita como es, tamaño intermedio para las células del cuerpo de la paloma o del ser humano, tiene muchísimas funciones. Entre otras, sintetiza la bilis, con la cual se emulsifican las grasas, produce los factores de la coagulación sanguínea, produce el fibrinógeno que impide las hemorragias cuando nos cortamos, regula las lipoproteínas del organismo, fabrica globulinas y albúminas, que son proteínas de reserva y que son proteínas plasmáticas que van hacia todo el organismo. Regula el colesterol, produce las lipoproteínas de transporte de colesterol, realiza la neoglucogénesis, o sea, glucosa a partir de aminoácidos y glucosa a partir de grasas que están en reserva. Y por supuesto realiza las funciones que realiza cualquier otra célula del organismo, que es sintetizar sus propias proteínas y sintetizar sus propios lípidos de membrana, fosfolípidos, y sintetizar sus propios ácidos nucleicos. ¿A partir de qué? A partir de esas moléculas que le llegaron por la circulación cuando la paloma había terminado la digestión. O sea, aminoácidos, glucosa y grasas, aceites, en el caso de la paloma son aceites, porque en los granos hay aceites y no grasas. Y con esos aceites, con esos aminoácidos y con esos ácidos grasos de los aceites, con el glicerol, con los aminoácidos y con la glucosa, va a formar aquí adentro las macromoléculas con los cuales se va a organizar para formar las mitocondrias,
para formar el retículo plasmático granular, para formar sus propias membranas, es para relacionárselo con los canalículos biliares, acá hay un canalículo biliar. O sea, este altísimo grado de complejidad depende de que el organismo sobre el cual está esta célula se nutre correctamente, que esos nutrimentos ingresen al tubo digestivo, sean degradados a aminoácidos, a glucosa y a ácidos grasos de glicerol, o sean absorbidos como aceites, que lleguen por la circulación hasta cada una de las células del organismo. Todas las células del organismo van a realizar sus dos actividades que hemos visto hasta ahora. Con esas moléculas que ingresaron van a realizar anabolismo para fabricar sus propias macromoléculas, algunas de reserva. Cuando esa palomita durante 2 o 3 días no pueda comer porque hay viento y lluvia y esté aterida bajo una rama, esperando que pase el buen tiempo, va a utilizar sus grasas de reserva, sus proteínas de reserva y su glucógeno para sintetizar las biomoléculas que se requieren reponer. Bueno, podemos definir de muchas maneras el metabolismo, pero es el conjunto de todos los cambios que ocurren en el interior de una célula. Esos cambios, procesos bioquímicos, procesos termodinámicos incluso, están catalizados por enzimas. Y tiene como objetivo la obtención de materiales y energía para sustentar las funciones, las estructuras y el funcionamiento de las células. Como les decía hoy, nosotros nos vamos a referir al metabolismo celular, pero no hay que olvidarse que la célula forma parte del organismo en la que está. Por lo tanto, por extensión, generalmente hablamos del metabolismo de un individuo cuando nos referimos a las necesidades nutricionales y energéticas de todo el individuo. En el metabolismo hay varias cuestiones interesantes a ver. Esta parte que está aquí, que es la fotosíntesis, la vamos a ver en especial cuando veamos el tema. ¿Por qué lo colocamos aquí? Porque gracias a la fotosíntesis, las plantas de las cuales se alimenta la paloma torcaz generan compuestos orgánicos, glúcidos y próteos. Estos procesos, el proceso fotosintético que implica tomar agua, dióxido de carbono y sales minerales, es un proceso que va de lo sencillo a lo complejo. Por lo tanto, es un proceso que es anabólico. Las vías anabólicas están en colorado. Pero a nosotros nos interesa el hepatocito, la célula hepática de nuestra paloma. Estamos aquí. A nuestra paloma le llegaron aminoácidos, le llegaron lípidos, le llegaron glúcidos. Con esos aminoácidos, con esos lípidos y con esos glúcidos va a formar sus prótidos, sus compuestos, sus lípidos y su glucógeno de reserva. Con el glucógeno de reserva, con los aminoácidos, con las proteínas de reserva y con los lípidos, por procesos de catabolismo, en azul, va a liberar las moléculas constituyentes de los glúcidos, o sea, del almidón, del glucógeno del hepatocito va a liberar glucosa, que por glucólisis me va a dar compuestos intermediarios, fundamentalmente ácido pirúvico y ácido acético. Los lípidos, por un proceso catabólico, las vías azules son catabólicas, me va a dar compuestos intermediarios, que es básicamente ácido acético. Y los aminoácidos de las proteínas, por una vía de catabolismo, me van a originar compuestos intermedios, que son los residuos carbono, hidrógeno y oxígeno de los aminoácidos que van a ingresar al ciclo de Krebs, en alguno de los intermediarios del ciclo de Krebs, más nitrógeno inorgánico. Si a un aminoácido yo le quito el grupo amino se convierte en amoníaco, que es muy tóxico. El amoníaco en todas las células va a pasar a la sangre y nuestro hepatocito lo va a convertir en urea, que es menos tóxico que el amoníaco. Y la urea va a ser eliminada por el riñón, de manera que va a terminar en el ambiente, en la
orina de un mamífero o en la materia fecal que elimina una paloma por la cloaca. Esas son las vías catabólicas. Ahora bien, para realizar las vías anabólicas, o sea, de lo sencillo a lo complejo, voy a tener los compuestos intermediarios que vi, pero voy a necesitar energía para aportarle. ¿Esa energía de dónde proviene? Como estamos hablando de la paloma, esa energía va a provenir de la respiración. Los compuestos intermediarios pueden seguir la vía catabólica y por respiración dar dióxido de carbono, agua, desorden del sistema y calor. El calor al animal, a la paloma, le sirve para mantener la temperatura estable, cerca de los 39 grados, que es la que tiene una palomita. Y evidentemente el dióxido de carbono y el vapor de agua lo elimina al ambiente, habiendo ingresado un grano, termina saliendo dióxido de carbono, agua y amoníaco inorgánico. Perdón, nitrógeno inorgánico. Como las palomas pueden eliminar a veces directamente amoníaco. La cuestión es que la respiración o la glucólisis más fermentación me van a originar energía, que acá no figura, que me va a permitir motorizar estos procesos anabólicos. Estos procesos en colorado que requieren, para realizar el anabolismo, para que la célula hepática forme sus propias membranas, forme sus propios ácidos nucleicos, forme sus propias proteínas, va a necesitar los compuestos intermedios y va a necesitar la energía para enganchar todo y formar una macromolécula. Bueno, catabolismo. Moléculas complejas y ordenadas son desarmadas a sencillas y desordenadas. Procesos que ceden energía libre, energía potencial, que son oxidativos porque en este proceso los compuestos ceden hidrogeniones. Son procesos exergónicos que liberan energía al medio y exotérmicos si se verificaran en una cámara calorimétrica, sí veríamos que producen energía. Disminuyen la entalpía y aumentan la entropía. Variación de energía libre de Gibbs negativa, reacción exergónica. Todo esto es repaso. Disminuyen la energía potencial de los productos respecto a los reactivos, pero una parte importante de la energía potencial se acumula en un intermediario energético que es el ATP. O sea, si uno combustiona una molécula orgánica en el laboratorio, va a conseguir mucho calor, mucho desorden y poco trabajo realizado. En el catabolismo, en las vías catabólicas que hemos nombrado, que hemos mostrado recién, gran parte de la energía libre de los alimentos, de los nutrimentos, de los aminoácidos, de las proteínas, de los polisacáridos quedan ATP. Este ATP se aprovechará después para producir un trabajo químico, síntesis de biomoléculas, mecánico, la paloma vuela, de generación y mantenimiento de gradientes, etc. Recuerden que siempre parte de la energía útil se va a disipar al medio como calor o desorden, porque el universo tiende al desorden. Ejemplo de reacción catabólica: combustión de glucosa en el laboratorio. Glucosa más 6 moléculas de oxígeno me va a dar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, más calor y entropía. Lo puse bien grandecito para que quede claro. Esto, si se mide en un laboratorio, tiene una energía libre de menos 786 kilocalorías por mol, negativa. En la respiración celular, el mismo sustrato, glucosa y oxígeno, más una molécula intermediaria, me van a dar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, igual que acá, más calor, más entropía, pero mucho menos que aquí, y más una molécula intermediaria que ya vimos recién, que es el ATP. Con esto que les quiero mostrar, que estas 786 kilocalorías por mol que estaban en la glucosa y que ya no están aquí, acá pasan al ambiente como calor, como vapor de agua. Mientras que aquí, mucha de esa energía queda acumulada en una molécula intermedia. ¿Se entiende? Anabolismo. Esto es lo contrario.
habíamos visto hoy que en el anabolismo pasamos de lo sencillo y disperso a lo complejo y organizado. Son tareas de biosíntesis de macromoléculas. Por lo tanto, va a disminuir la entropía, el desorden, y va a aumentar la entalpía, el contenido calórico de las moléculas, la energía química o potencial que tienen las moléculas. Desde el punto de vista energético, son procesos que requieren aporte de energía. Y son procesos de reducción, no confundir la reducción con disminución de tamaño. Por favor, reducción es cargarse de hidrogeniones. Tiene una variación de energía libre o energía útil, si quieren, o energía potencial, que no es exactamente lo mismo, pero lo podemos usar así en biología, endergónica. Las moléculas, acá está mal, perdón, las materias primas para el anabolismo, las aporta el metabolismo intermedio. El metabolismo intermedio de lo que hablamos hoy. De las vías del catabolismo obtenemos en el metabolismo intermedio moléculas que son materia prima para el anabolismo. La energía requerida la aporta el intermediario metabólico del ATP. Entonces, de las vías catabólicas voy a obtener materias primas y voy a obtener energía. Recuerden que siempre parte de la energía útil se disipa al medio como calor, por lo tanto, esa palomita, esa célula hepática o cada uno de nosotros tiene que consumir mayor cantidad de energía que la que realmente se va a acumular en el organismo. ¿Qué trabajos realizan las células y los seres vivos? Bueno, trabajo mecánico es más sencillo de escribir, movimientos, ciclosis del citoplasma, contracción muscular para que la paloma vuele y busque alimento. Otros. Trabajo químico, biosíntesis de lípidos, de proteínas y glúcidos de la célula. Esto es importante porque ustedes recuerden que una célula eucarionte, como la que vimos hoy, tiene una enorme superficie de membranas y cada membrana tiene una bicapa de fosfo y de fingolípidos más proteínas. Y eso hay que reponerlo permanentemente porque se gasta. Tienen proteínas en el citoplasma para formar la emulsión coloidal. Tienen ácidos nucleicos que hay que reponer. Trabajo químico, producción de gradientes. Ahora, ustedes no lo hemos visto todavía, pero la producción de gradientes, o sea, de diferencia de concentración de iones y moléculas a ambos lados de la membrana plasmática, a ambos lados de las membranas del sistema de endomembranas, es fundamental. Transporte activo de moléculas a través de la membrana. En gran parte esto también produce gradientes, pero acá me estoy refiriendo más al transporte de proteínas. Duplicación y transmisión de información genética para que la célula pueda generar las moléculas hereditarias con las que después va a generar descendencia. Todos estos temas son altamente demandantes de energía. Veamos un resumen rapidito. Las vías catabólicas implican degradación de lo complejo y organizado, de moléculas complejas, a moléculas sencillas. En el proceso se puede extraer parte de la energía que en vez de irse al ambiente, dentro de la célula, como estamos hablando de metabolismo celular, se acumula en un intermediario que ya vimos que es el ATP. El anabolismo es síntesis de moléculas sencillas a moléculas complejas, de aminoácidos a proteínas, de glucosa a glucógeno hepático de reserva, y ácidos grasos y glicerol, la grasa de reserva que junta la paloma durante el verano para la incubación. Esto es un rápido repasito. Una reacción exergónica tiene una variación de energía negativa. Los productos tienen menos energía que los reactivos o sustratos. O en una reacción endergónica de anabolismo, los sustratos o reactivos tienen menos energía que los productos. Para que puedan ocurrir reacciones de este tipo, voy a tener que aportar energía al sistema. Esa energía es con el ATP. Por lo tanto, esto termina convirtiéndose en una reacción tipo exergónico. Veremos después. Vamos al ejemplo de la reacción catabólica por excelencia, que es la respiración celular. Vimos que la combustión de glucosa en el laboratorio
me liberaba 786 kilocalorías por mol, de manera que este producto tiene menos 786 kilocalorías que este. La diferencia está básicamente en calor y entropía, bien grande calor y entropía. Calor, que se desprendió por la ruptura de los enlaces químicos carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno, y entropía porque 12 moléculas de gas son mucho más que 7 moléculas un líquido. Perdón, un sólido. La glucosa está disuelta, pero es un sólido. La respiración celular aeróbica. La glucosa, con la misma cantidad de moléculas de oxígeno, más 38 moléculas de la adenosina difosfato, ahora lo veremos en detalle, más 38 moléculas de fosfato inorgánico, me va a dar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, 38 moléculas de ATP, 38 moléculas de agua, más calor, más entropía. Pero mucho menos calor y entropía que acá. Este proceso ocurre en la membrana mitocondrial. Cada molécula de fosfato que se incorpora al ADP para formar ATP requiere una variación de energía positiva de 7,3 kilocalorías por mol. Como en general en la respiración aeróbica obtengo 38 moléculas de ATP después de todo el proceso de la respiración, 7,3 por 38 me da más o menos 277 kilocalorías de energía libre retenida en el tercer enlace anhidro. Ahora lo vamos a ver. No se asusten, no hay que memorizar los números. 280 sobre 786 es un rendimiento de 35%. El 35% de la energía que en este proceso se perdía como calor y entropía en el laboratorio o cuando uno combustiona quema madera, en la respiración celular aeróbica se acumula como un intermediario metabólico intermedio. Y este es el intermediario metabólico. Intermediario metabólico energético. El ATP, formado por un azúcar de 5 carbonos, que es la ribosa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Tiene un oxidrilo en el carbono 2, otro en el carbono 3. Está en el carbono 5 este oxidrilo unido a un grupo fosfato. El oxidrilo del carbono 5 cerró este anillo y el oxidrilo del carbono 1 formó el enlace nucleosídico con una base nitrogenada que se llama adenina. La adenina más la ribosa forman la adenosina. La adenina es una base heterocíclica, heterodiferente, ciclos de carbono y otra cosa. Eso significa heterocíclica, que tiene nitrógeno y carbono alternados. No importa ahora la fórmula exacta, no nos interesa eso, pero sepa reconocer la molécula de adenosina unida a un grupo fosfato, a dos grupos fosfatos, a tres grupos fosfatos. Adenosina monofosfato, adenosina difosfato, y si tiene los tres como aquí, será adenosina trifosfato. A estos enlaces, ustedes los van a ver en los libros marcados con un guión de este tipo, o sea, un guión curvado, como enlaces de alta energía. Hay algunos, entre ellos yo, que postulamos que no es alta energía, sino que es energía útil para la célula. Tiene un cuanto, una cantidad de energía que es útil para los cambios metabólicos a nivel intermediario. Mucha más energía tiene la glucosa, pero el ATP tiene una cincuentava parte de la energía de la glucosa, pero es la moneda energética para relacionar las reacciones que requieren energía con aquellas que la producen. La respiración celular aeróbica produce por cada molécula de glucosa 38 de ATP. Bueno, ¿cómo actúa el ATP? Acá tenemos adenosina trifosfato, está más sencillita. Se hidroliza en presencia de agua y me va a dar adenosina difosfato más un grupo fosfato.
Esto implica que este enlace se ha roto, habitualmente se habla de hidrólisis, pero en realidad es hidrólisis y transferencia, se ha roto y ha generado un desbalance energético favorable, porque es negativo, de menos 7,3 kilocalorías por mol. Esta energía pasa a alguna reacción que requiera una cantidad un poquito menor de esta energía. O sea, el ATP, al hidrolizarse y transferir su grupo fosfato, transfiere a otras moléculas esta cantidad de energía. Esas otras moléculas pueden ser aminoácidos que estén por unirse peptídicamente. En ese caso no me alcanzará con un solo ATP, usaré entre 3 y 4, pero la célula va a poder realizar la unión peptídica con la hidrólisis y transferencia de 4 grupos fosfato. Le pedí a mis compañeros brasileños de internet que este grafiquito me gustó. La energía de la luz o la energía de los alimentos, la energía lumínica, fotosíntesis o fosforilación, y la energía de los alimentos me van a permitir que a la adenosina difosfato le unen fosfato inorgánico para producir ATP. Y este ATP se va a transformar o hidrolizar, transferir el grupo fosfato a adenosina más fósforo inorgánico para potenciar, para permitir, para transferir la energía disponible para un trabajo celular que requiere energía, que puede ser mecánico, de síntesis química, que puede ser de producción de gradientes. Otro grafiquito parecido. El catabolismo de macromoléculas, de moléculas complejas y reducidas con hidrógeno, a moléculas simples y oxidadas, es un proceso que libera energía libre. En el laboratorio sería calor y entropía. Acá produce calor, produce desorden, pero una parte sirve para acumular, para formar ATP. Esta producción de adenosina trifosfato, por cada molécula de glucosa, ya dijimos que son 38, me va a originar una cantidad y una cantidad específica de energía que es fácil transferir para todos aquellos procesos o reacciones que requieran ATP, o sea, las reacciones anabólicas. Otro ejemplo más. El catabolismo parte de nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, y origina productos finales que son inorgánicos: dióxido de carbono, agua, nitrógeno no proteico, como urea, como nitrato, como nitrito, como ácido úrico, generalmente como ácido úrico en las aves, pero como urea en los animales. Ese proceso catabólico me va a originar que la adenosina difosfato más el fósforo inorgánico acumulen energía como intermediario metabólico, energía química, energía potencial, energía libre. Se van a hidrolizar o a desdoblar otra vez en ADP y fósforo inorgánico, cediendo la energía a aquellos procesos que son anabólicos y que parten de aminoácidos, de monosacáridos, de ácidos grasos y de bases nitrogenadas para formar las macromoléculas, que son las proteínas, los polisacáridos, los lípidos y los ácidos nucleicos. El ATP es la moneda energética celular. Se produce en las reacciones catabólicas como glucólisis, respiración celular, glucólisis más fermentación. Acá faltó agregar la fosforilación de los organismos fotosintéticos. También se produce en la fosforilación de los organismos fotosintéticos. Pero como estamos con la palomita y la célula hepática, no lo pusimos. Acumula en el tercer y segundo enlace fosfato la energía liberada en reacciones exergónicas y catabólicas. O sea, en la respiración se libera energía y, dijimos recién, el 35% de esa energía se va a acumular en 38 moléculas de ATP en ese tercer enlace. La ruptura del tercero y del segundo enlace liberan energía libre que es necesaria para los procesos anabólicos. Acopla la energía liberada en el catabolismo de macromoléculas con el requerimiento de las reacciones endergónicas. O sea, el catabolismo de macromoléculas y la respiración celular se va a acoplar con los requerimientos de las reacciones endergónicas.
es una cantidad de energía dentro de las magnitudes necesarias para el metabolismo celular. Por eso yo hablo de moneda, mucha gente habla de moneda energética celular. Para reunir dos aminoácidos y formar un dipéptido, no puedo partir inmediatamente una molécula de glucosa porque generaría un trastorno a nivel celular grande por esa cantidad de energía que de un solo escalón alto va a generar esa transmisión. Por eso, ¿se acuerdan el esquemita de escalera que vimos hoy? Las reacciones catabólicas en las células siguen una serie de etapas que la van a ver la clase que viene. Y que son etapitas chiquitas, cada una de las cuales puede generar una cierta cantidad de ATP. Participa en la activación de aminoácidos para la síntesis de proteínas, en la activación de ácidos grasos para el ingreso a la respiración celular, o para fabricar lípidos de reserva también. Es modulador de la actividad de enzimas alostéricas o de regulación, lo vamos a ver después. Participa directamente en la contracción muscular y en el transporte activo. Y su catabolito, el AMP cíclico, es una señal intracelular del sistema de integración y control del reino animal. Esto es para después, pero el sistema de señales en una célula permite que éstas respondan a las influencias de otras células que están en otra parte del organismo, el sistema de control e integración que tienen los animales. Y las plantas también, más lentos, pero también los tienen. Es uno de los monómeros, o sea, uno de los constituyentes del ácido ribonucleico o ARN. ¿Cómo actúa? Bueno, por ejemplo, acá es una de las formas de la actuación, ¿no? Reacciones secuenciales o acopladas. Tengo la glucosa más el fósforo inorgánico, no escribimos fosfato porque no iba a entrar, ustedes ya saben cómo es el fosfato. Forma glucosa y fosfato más agua. Y tiene una variación de energía libre de más 3,29 kilocalorías por mol. O sea que la glucosa, para ingresar al proceso de glucólisis que va a producir energía, o sea, la respiración celular, o para ingresar al proceso de de producción de glucógeno. Glucógenogénesis se llama, hablando en difícil. Para producir glucógeno de reserva en la célula hepática. En cualquiera de los dos casos necesita primero activarse, a veces uno dice activarse, cargarse con esta energía para poder iniciar el proceso. Bueno, evidentemente es una reacción endergónica. ¿De dónde va a provenir la energía? Y lógicamente del ATP. El ATP se va a combinar con el agua, me va a dar adenosina de fosfato más fósforo inorgánico, y esto va a generar una variación de energía química, una variación de energía libre. Hoy lo vimos como menos 7,3 kilocalorías por mol. Bueno, acá está más exacto, no interesa. Estas dos reacciones comparten los intermediarios comunes, fósforo inorgánico, que está acá y está acá, y agua, que está aquí y aquí. Por lo tanto, sin interesar exactamente cómo es el proceso de la reacción, termodinámicamente lo único que me interesa es la cantidad inicial de energía y la cantidad final. Así que se pueden sumar termodinámicamente. Sumo glucosa más fósforo inorgánico, más ATP, más agua, lo que llamábamos sumando miembro a miembro en mi época de estudiante secundario, me va a dar glucosa C-fosfato más agua, más adenosina difosfato más fósforo inorgánico. Como esto está en ambos lados de la reacción, lo puedo simplificar y me queda glucosa más ATP, glucosa C-fosfato más ADP. Puedo sumar las variaciones de energía libre, menos 3,29 más 7,29 me va a dar más menos 7,29 me va a dar 4 kilocalorías por mol. Negativa. Por lo tanto, el proceso cumple con el segundo principio, la reacción es globalmente exergónica y se puede realizar. Se puede realizar porque el ATP, que es la moneda energética celular y que se obtuvo de la glucólisis o de la fermentación o de algún proceso anterior aún, está disponible para participar cuando lo llaman al juego. ¿Cómo se produce el ATP? Por glucólisis, por fosforilación oxidativa, o sea, respiración celular en la mitocondria, por fotofosforilación. Esto lo van a ver la clase que viene. Esto lo van a ver después. Es fotosíntesis. En cualquiera de los tres casos se obtiene ATP. El ATP se utiliza para formar
la biosíntesis de proteínas, lípidos y glucógeno de reserva para fabricar colesterol si es necesario, para trabajo mecánico, para señalización, lo vimos recién por el AMP cíclico, o sea, para participar en el sistema de coordinación del organismo, y para formar biomoléculas hereditarias como el ADN y el ARN, que no es hereditario, pero participa en el proceso de biosíntesis de proteínas. Y hay muchos otros procesos, esto es simplemente un esquemita. Por fin llegamos a nuestra protagonista de la clase de hoy, que era esta paloma, la paloma torcaz común, que aparentemente es la misma que hace 45 minutos, cuando empezamos la charla, 40 minutos. Y sí, tiene la misma estructura y funciona igual, pero no es exactamente la misma, porque en estos 40 minutos el glucógeno el almidón que había absorbido se había transformado en el hígado, en el metabolismo intermedio, en glucógeno, primero en glucosa y después en glucógeno. Las proteínas que se habían digerido aminoácidos y que luego fueron a conformar proteínas propias, y el aceite que estaba en los granos y que fue a conformar lípidos propios, esas biomoléculas se han renovado porque se requirió reemplazar membrana del hepatocito, membrana del retículo plasmático granular, membrana del retículo plasmático liso, membrana del Golgi, membrana plasmática, membranas de las mitocondrias. Está permanentemente en cambio este organismo, en modificación de las estructuras moleculares para mantener la estructura y función. O sea, de las 200 calorías que ingresa por día la palomita, va a gestar en la cloaca aproximadamente unas 40 o 50 en desechos, el resto lo va a acumular como ATP, va a servir para el trabajo metabólico que implica conservar las estructuras y las biomoléculas, y aproximadamente un poquito más del 80% lo va a liberar como excreta, ya dijimos, y como calor al ambiente. Con esas 200 calorías por día, más o menos, están en el 5% del peso de este animalito, esa palomita va a parecer idéntica a la de hace 40 minutos, pero muchas de sus biomoléculas han cambiado. Y esto ocurre porque en la célula hepática, fundamentalmente es una de las que más recambio hay, es permanente el reemplazo de las moléculas que cumplieron su ciclo. En las células hay procesos de control de calidad, por decirlo de alguna manera moderna, que detectan las proteínas que están desnaturalizadas parcialmente y las van reemplazando. Si eso no ocurriera, no habría posibilidad de mantener la vida. Por eso se dice que los seres vivos estamos en un estado estacionario dinámico. No estamos en equilibrio, porque cuando lleguemos al equilibrio vamos a estar muertos. Estamos en un estado estacionario dinámico, reemplazando permanentemente nuestras estructuras y nuestras proteínas y nuestros lípidos, nuestras macromoléculas, con lo que absorbemos, con lo que ingerimos, con el alimento que tomamos del medio. ¿Queda claro? En base a esa ingesta permanente todos los días, presentamos o liberamos al medio energía libre en forma de calor, de desorden con las excretas, de calor, y parte de esa energía, aproximadamente un 10 o un 20% de la que ingerimos, queda acumulada en el organismo como trabajo. No es que aumente de peso el individuo si consume 200 calorías o 210, simplemente que va a tener más eficiencia para conservar sus estructuras. Si esta palomita dejara de comer 4 o 5 días, gastaría sus reservas energéticas, disminuiría su peso y después de la semana sin comer probablemente se enfermaría, evidentemente. Bueno, ¿cómo pueden hacer las células para realizar tal cantidad de movimiento de moléculas en un espacio tan chiquito como 8.000 micrómetros cúbicos, con una tal cantidad y diversidad de funciones? No es una fábrica que produce un producto por una línea de montaje, toma los
sustratos o reactivos al principio y los termina al final, y en eso invierte muchas horas de trabajo mecánico de los hombres, energía y calor. No, eso ocurre en un microespacio que puede ser el citoplasma, o puede ser la mitocondria, o puede ser el retículo plasmático granular. ¿Cómo lo hace? Porque la célula ha evolucionado junto con unas moléculas, unas macromoléculas que se llaman enzimas, que tienen la capacidad de disminuir la energía de activación necesaria para los procesos químicos, tanto para los procesos exergónicos que ocurren espontáneamente, como para los procesos endergónicos o las reacciones acopladas, de las que hablamos hoy. Las enzimas disminuyen la energía de activación, esta energía de activación, y no cambian la variación de energía libre de la reacción. No cambian el curso de la reacción. El curso de la reacción, el equilibrio de la reacción sigue siendo el mismo, la variación de energía potencial sigue siendo la misma. Lo que cambian es que antes se requería toda esta energía de activación y ahora se requiere esta energía de activación. ¿Cómo se manifiesta eso? No cambió el equilibrio. Siempre va a haber sustratos que se transforman en productos y mucho menos productos que se transforman en sustratos, pero cambia la velocidad. Y la velocidad cambia de 1.000.000 de veces a un 1 seguido por 14 ceros millones de veces, siendo las veces los segundos, las milésimas de segundo. O sea, no hubiera desarrollado y evolucionado la vida de no haber aparecido Nuestra Señora la enzima. Bueno, gracias por la atención. Si tienen preguntas o dudas, me las hacen a mi mail. Esta palomita es gentileza del doctor Juan Claver, es veterinario, es profesor de ciclo básico y es también titular de la cátedra de histología de la Facultad de Farmacia, de la Facultad de Veterinaria de la UBA. Muchas gracias.